tienen armas. Pronto. Hola gente, bienvenidos a otro video en el canal. Esta vez quiero volver a hacer una reseña a todas las entregas de una serie de películas, y esta vez le toca a una saga algo olvidada, pero que aún es recordada por los fans del cine de terror. Estoy hablando de la saga de Critters, ya saben, estas pequeñas criaturas que se hacen bolita y se comen todo lo que encuentran. En este video estaré reseñando a las 4 películas de la serie, les daré mi opinión, y un poco de información sobre las películas. Pero bueno, sin más que agregar, empecemos con la primera película de la serie. Critters, es una película que se estrenó en 1986, y fue dirigida por Stephen Geret, cuyos otros trabajos incluyen, La magnífica aventura de Bill y Ted, No le digas a mamá que la niñera murió, Los campeones, 101 dálmatas, y El profesor Holland. Esta fue su primera película, y debo decir que hizo un gran trabajo, pues lo consagró como un director competente, y le dio más trabajos en su carrera. La trama del filme es la siguiente. Unas pequeñas criaturas voraces se escapan de una prisión alienígena, y aterrizan en la Tierra, cerca de la casa de la familia Brown, quienes son acechados por estos pequeños monstruos. Mientras tanto, 2 cazarrecompensas espaciales buscan a los Critters por la ciudad. En mi opinión, esta es una muy buena película, pero creo que la mayoría de ustedes ya sabía eso, pues Critters es una película de culto, amada por muchos fans del cine de terror. No hay realmente mucho que decir, es una joya en su género. La trama es muy interesante, así como su universo, tiene mucho potencial, además de que es algo original, especialmente si la comparas con otros ejemplos de esta clase de películas. Pero quizá lo más destacable del filme son sus efectos especiales, creados por los hermanos Chiodo, quienes también hicieron los efectos de otro clásico de culto, Los payasos asesinos del espacio exterior. Los efectos de los Critters son sobresalientes, ya que los cineastas hacen lo posible para no hacer que se vean cutres, ya que esto suele ocurrir con muchas películas de terror que involucran a monstruos. También procuran no mostrar mucho a los Critters, para hacer más especial su revelación. Solo se ven cuando es absolutamente necesario. De hecho, en la película no se ve mucho de ellos, pero no creo que sea algo negativo, pues la película nos ofrece más que solo los monstruos, tiene buenos personajes, te preocupas por ellos y quieres verlos salir de las situaciones peligrosas en las que se encuentran. Eso es algo muy importante, tienes que tener personajes agradables en tu historia para que la audiencia se pueda identificar con ellos. Esto hace a las escenas de acción y de terror mucho más efectivas, pues las consecuencias son mucho más significativas para el espectador. Y la familia de esta película es un buen ejemplo de personajes escritos decentemente, que si bien no son grandiosamente desarrollados ni nada por el estilo, pero son lo suficientemente agradables como para cargar con la película. Puede que sean un poco clichés, pero lejos de ser algo malo, esto nos ayuda a poder entender su personalidad rápidamente, sin necesidad de alargar más la película, incluyendo escenas que no aportan mucho a la trama principal. Al principio, se nos muestra un día normal para esta familia, esto crea un gran contraste con las escenas de terror, ya que sabemos lo que se está poniendo en riesgo. Y claro, ayuda mucho que los actores sean buenos, no grandiosos, solo buenos, no se necesitan de grandes interpretaciones para esta clase de cintas. Los diseños de los aliens y su mundo son buenos, son algo creativos y memorables. A pesar de ser efectiva como una cinta de horror, la película no se toma muy en serio, tiene un humor muy autoconsciente. No le encuentro muchos puntos negativos al filme, pero debo admitir que en algunas ocasiones puede ser un poco tedioso, pero solo por momentos pequeños, ya que siempre pasa algo en pantalla que llama la atención del espectador.
En conclusión, Critters es un buen ejemplo de cómo hacer una película de monstruos, algo que parece ser raro en el género, pero puede llegar a ser un poco tediosa en momentos, aunque eso no arruina la película, pues tiene mucho para divertir a su audiencia. La recomiendo totalmente, puede que ya la hayas visto, pero si la viste en tu infancia, y la quieres volver a ver para saber si todavía la puedes disfrutar, entonces te digo que la veas, es una película que supera la prueba del tiempo. Muchos dicen que Critters es una copia de Gremlins, pero en realidad, la película se planeó desde mucho antes de que Gremlins fuera estrenada, lo que pasa es que Gremlins ayudó a que la película se filmara, pues en ese tiempo hubo muchos plagios de Gremlins, como Bullies, o Hobgoblins, pero esos eran plagios que fueron creados con la intención de aprovechar el éxito de una película famosa. Critters es el producto de la imaginación del director. Y por eso creo que Critters tuvo tanto éxito. A Critters le fue muy bien en la taquilla, y también tuvo éxito con la crítica. Eventualmente se volvió un clásico de culto, e inspiró a muchas otras películas, como Alienator, de Fred Olen Ray, pero más notablemente a Lilo y Stitch. Y como toda película exitosa, tuvo una serie de secuelas, 3 secuelas más para ser exactos. A continuación, veremos a la segunda parte de esta serie de películas. Critters 2 se estrenó 2 años después de la película original, y fue dirigida por Mike Garris, el director de la miniserie de El Resplandor, Psicosis 4, Sleepwalkers, y Viaje a las Tinieblas. Este fue su primer largometraje. Critters 2 tuvo un presupuesto mucho mayor, costó $4 millones, mientras que la primera solo costó $2 millones, que son presupuestos relativamente bajos. La película toma lugar 2 años después de los acontecimientos del primer filme. Ahora Brad, el niño de la primera película, ha crecido y regresa al pueblo, ya que se había mudado con su familia a la ciudad. Pero las cosas se complican cuando unos huevos de Critters son descubiertos, después los Critters salen de los huevos, causando terror en el pueblo una vez más. Ahora Brad y los cazarrecompensas del primer filme deberán de detenerlos con la ayuda de los habitantes del pueblo. En mi opinión, Critters 2 es una muy buena secuela, muy disfrutable, entretenida, y alocada. Pero desafortunadamente, no logra superar a la original, pues a pesar de ser más loca, Critters 2 no tiene el mismo encanto de la primera, aunque eso no significa que sea mala, simplemente significa que no es mejor que la primera. No muchas secuelas lo son. Si la comparas con muchas otras secuelas de terror, Critters 2 es probablemente una de las mejores. Tiene muy buenos efectos, personajes agradables, y momentos muy memorables. Critters empezó siendo una película algo inocente, muy divertida de una manera algo sana y blanca, pero Critters 2 se siente como un filme más explotativo, pues no solo se las arregla para incluir más escenas sangrientas, sino que también incorpora algo de sexo. No creo que sea decepcionante, pues nos da a conocer más sobre el universo de Critters, además de que introduce a personajes nuevos que son agradables, y también vuelven personajes de la primera película. Los Critters tienen más tiempo en pantalla, y hacen cosas muy interesantes con ellos, como lo de la bola gigante conformada por estas criaturas. En conclusión, Critters 2 funciona como una secuela, pero no logra igualar a su predecesora, lo cual es desafortunado, pues sus elementos tienen un gran potencial para ser una gran película de monstruos, o por lo menos para ser igual a la original. Pero eso no significa que sea una pérdida de tiempo. De hecho, también recomiendo esta película, claro, en menor medida que la primera, pero aún así, la recomiendo bastante, en especial para los fans del cine de terror y de monstruos. La película no tuvo mucho éxito en taquilla, tampoco fue del agrado de los críticos, quienes dijeron que carecía de todo el estilo y encanto de la primera, y de que no tenía una razón para existir. Pero este fracaso no detuvo a los estudios, ya que se hicieron 2 secuelas más, aunque ya no serían estrenadas en los cines, ahora serían dirigidas al mercado del VHS. A continuación, le daremos un vistazo a las 2 secuelas restantes de la saga. Don't panic! Monster Vision returns in a moment. TNT's programming staff has drummed up a circus troupe. After their first visit, you thought they were destroyed. But they returned. After the second encounter, you thought the little menaces were annihilated. But you were wrong. Don't forget, Critters 1 and Critters 2 are still available on home video. Critters 3.
You are what they eat. Order due date November 26, 1991. Release date December 11th, 1991. It may be hard to swallow, but Monster Vision returns in a moment. Critters 3 fue filmada al mismo tiempo que Critters 4 y se estrenó en 1991. La dirección estuvo a cargo de Christine Peterson, cuyos otros trabajos incluyen Delirio Criminal, Doble Atracción, Nivel 0 y Kickboxer 5, La Revancha. Critters 3 es una secuela que no muchos recuerdan, pero los que saben de ella la reconocen por ser la primera película de Leonardo DiCaprio, quien luego se convertiría en una estrella de cine. Desafortunadamente, puede que esa sea la única razón para ver esta película, pues es un filme muy deficiente, no está a la altura de las entregas anteriores. La película trata sobre una familia que es acosada por los Critters en un edificio. Esa es más o menos la trama. Bueno, hay un poco más que eso, pero el resto no es memorable. Es una secuela algo decepcionante, pues no tiene el mismo nivel de calidad que tenían las entregas anteriores. La trama es mediocre, las actuaciones no son horribles, pero tampoco son buenas. Aunque debo decir que tiene algunos personajes agradables, de hecho, ningún personaje es molesto, todos son decentes, pero no logran salvar la película. Ni siquiera los efectos pueden salvarla, pues a pesar de que los efectos fueron hechos por los hermanos Chiodo, se nota que no tenían un buen presupuesto, pues los Critters se ven muy cutres. Otro elemento deficiente es su tono, pues la película no sabe si quiere ser una película para niños, o si quiere ser una película de terror, pues tiene escenas tontas e infantiles, pero estas son seguidas por escenas violentas y un poco viscerales, algo como esto funcionaba en Gremlins, ya que la película estaba muy bien balanceada, había momentos absurdos y momentos terroríficos, pero estaban bien ejecutados, por lo que era como una montaña rusa de emociones para un niño, en la que se podían reír en ciertas escenas, pero un momento después sentían temor. Critters 3 falla en la comedia, al menos en su mayoría, y también falla en crear tensión. Los Critters no se muestran mucho al principio de la película, lo cual es algo innecesario, pues ya todos saben cómo se ven, por lo que es algo frustrante que no quieran mostrarlos. Aún así, las escenas en las que son ocultados no infunden ningún miedo, solo se ven como una herramienta barata para no gastar presupuesto. Pero cuando muestran a los Critters, abusan de su tiempo en pantalla, pues los muestran demasiado, lo que hace más evidentes a sus pobres efectos. Lo único rescatable podría ser el guión, pues a pesar de tener varios agujeros, tiene elementos decentes, que potencialmente podrían hacer una buena película, pero su ejecución no es la mejor. El drama familiar y los personajes podrían funcionar mejor en otra película, pero estos elementos no son explorados lo suficiente, por lo que solo se sienten como algo irrelevante para la película. Lo único positivo de la película es que es algo entretenida, pues nunca se pone aburrida ni tediosa, es solo que puede ser un poco desastrosa con respecto a su tono. No la podría recomendar para el público general, ni siquiera para quienes disfruten de las primeras dos entregas, solo le podría gustar a los fans del cine cutre, pues si la ves como una película cutre de monstruos no te va a decepcionar. Pero debo decir que es innecesaria, hasta el punto en el que no tiene una buena excusa para traer a los Critters de vuelta, pues el final de la segunda película era definitivo, y en esta entrega están en la Tierra porque sí, sin ninguna explicación. Se nota que solo se hizo para hacerle dinero al estudio, algo que no me molesta, pero pudieron haber hecho un mejor trabajo. El final de la película nos indica que habrá una cuarta parte, lo cual es evidente, en especial si sabes que la tercera y la cuarta fueron filmadas al mismo tiempo. A continuación, veremos la última entrega de la saga de Critters. Cuando una película llega a tener un cierto número de secuelas, a los cineastas se les empiezan a acabar las ideas, por lo que muchas secuelas tienen conceptos absurdos que se alejan de la idea original. Una de las cosas que se hacen cuando no tienes ideas, es llevar a tu franquicia al espacio. Algunas de estas secuelas eran parodias, como Leprechaun 4, o hasta Jason X, pero Critters 4 es probablemente la única secuela que justifica este cambio, ya que la saga de Critters siempre ha tratado sobre alienígenas, y creo que ya era hora de poder ver más sobre su universo, por lo que Critters 4 tuvo mi curiosidad desde un principio. Afortunadamente, la película resultó ser muy entretenida, claro, tiene algunos fallos, pero es mayormente divertida.
Critters 4 se estrenó en 1992, y fue dirigida por Rupert Harvey. A pesar de que esta es su primera y única vez dirigiendo, su filmografía es bastante interesante, pues él fue productor de películas como Pesadilla en la calle del infierno 5, El niño de los sueños, Rebelión en las ondas, el remake de La Mancha Voraz, y hasta fue productor en la película original de Critters. Critters 4 empieza justo donde acabó la entrega pasada, con Charlie poniendo los huevos de los Critters en una cápsula, pero él se queda atrapado dentro de ella en el espacio. Los tripulantes de una nave la encuentran, y se les ordena llevarla a una estación espacial abandonada. Pero las cosas se complican cuando el capitán de la nave abre la cápsula, soltando a Charlie junto con los Critters, quienes causan terror al resto de la tripulación. Mucha gente odia esta película, incluso yo pienso que no es necesariamente una muy buena película, pero creo que cumple con su cometido de entretener y divertir. No es la peor secuela, ese honor se lo lleva Critters 3, pues no aprovecha el potencial que tiene, algo que esta película sí hace, pues nos muestra mucho más sobre este universo, y tiene buenas ideas. Entre los elementos positivos de la película están sus personajes, son agradables y están escritos decentemente, son un poco más interesantes que los de entregas pasadas. Los sets de la película también son buenos, así como su ambientación, te hace sentir que estás con ellos en esa estación desolada e inquietante. Uno de los principales problemas de la tercera película era su tono, pero el tono de esta película es bastante bueno, sus escenas de comedia y de terror están bien balanceadas. Es una película mucho más seria y oscura, algo que puede molestar a muchos espectadores. Creo que sus escenas sombrías hacen que la película sea más interesante. A pesar de tener aspectos decentes, tiene algunos defectos, como sus efectos, tal parece que el presupuesto de esta película era igual de bajo que el de la tercera, pues los Critters se ven igual de malos, pero el resto de la película lo compensa. Algunas escenas son algo absurdas, y muchas decisiones que toman los personajes no tienen sentido, muchas de estas decisiones son muy estúpidas, son una gran molestia. Critters 4 funciona como una película cutre de explotación con monstruos, por lo que es divertida en ese sentido, pero si buscas algo que tenga la misma calidad de la primera película, creo que te podría decepcionar. La recomiendo a los fans del cine bizarro, pues tiene muchos elementos que serán de su agrado. La película reusa escenas de Critters 2, hasta usa escenas de otra producción del director, Androide de 1982. Es la película más larga de toda la saga, ninguna de las entregas anteriores superaba los 90 minutos, pero esta película tiene una duración de 94 minutos. Esta es la única película de toda la saga en la que los Critters no arrojan dardos a sus víctimas. La película hace una referencia a Critters 2, en la escena en la que se le corta el pelo a uno de los Critters, esto se hizo para poder diferenciarlos. En la película aparece el actor, Brad Dourif, quien es conocido por hacer la voz de Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, eso sería todo en cuanto a la saga de Critters. Creo que las 4 son películas entretenidas, obviamente unas son mejores que otras, pero no me arrepiento de haber visto ninguna, ni siquiera de las que son malas. Critters empezó siendo una pequeña película, a la que se le dio luz verde debido al éxito de Gremlins, y fue decayendo con el tiempo, hasta tener secuelas cutres y baratas, que solo buscaban ganar dinero con el nombre de Critters en ellas. Es una saga interesante, muy disfrutable, muy recomendable para los fans del terror y de la ciencia ficción, pero creo que la primera es la única que debes de ver, las secuelas son opcionales. La mejor película es Critters 1, seguida por Critters 2, Critters 4, y la que es menos disfrutable es Critters 3, pero no es tan terrible como muchos dicen. Todas las películas fueron dobladas al español latino en México, pero posteriormente fueron redobladas en Argentina. A pesar de que el doblaje argentino es bueno, me hubiera gustado verlas con el doblaje mexicano, como las vi por primera vez, pero la mayoría de las copias actuales de las películas tienen el redoblaje. Critters ha tenido reconocimiento con el paso del tiempo, se ha ganado de una pequeña fama, principalmente de las personas nostálgicas que vieron las películas en su infancia. De hecho, recuerdo muy bien cuando fui introducido a la saga, la primera película que vi de la serie fue Critters 3, y de ahí vi la primera, después la segunda, y así me fui. Y no fui el único que disfrutó mucho de esta saga, pues en el año 2014 se hizo un cortometraje hecho por un fan, un muy buen corto, bastante recomendable. Disfruté mucho hacer este video, fue algo nostálgico, y al fin pude volver a ver la saga completa, algo que he querido hacer desde hace tiempo.
Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Si quieres que hable de una película o de un tema dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. TNT's Monster Vision finishes off your holiday with a Christmas nightmare. Movies designed to scare the ornaments off you. Welcome to an evening of real Christmas spirit on TNT.